Y como ya lo venía adelantando, momento de conversar con el doctor Víctor Maldonado, que desde el SENACSA hace este contacto con nosotros para hablar acerca del inicio del primer periodo de vacunación que se tiene previsto para el próximo 23 de enero. Doctor, bienvenido a Pro Ganadería, ¿cómo estás? Un gusto recibirte. Feliz año 2023, ya que es nuestro primer contacto dentro de este año nuevo. Sí, buen día, Katiuska, ¿cómo estás? Buen día también de la audiencia de Canal Pro. Igual deseos para este año 2023. Y estamos aquí a punto de iniciar de vuelta más de vacunación anti-aftosa y antibrucelina. Bueno, doctor, contanos por favor los detalles, cómo se estuvieron ya preparando, porque sabemos que hay una previa y gran preparación también por parte del SENACSA para poder llevar adelante este primer periodo de vacunación, tanto con los profesionales, tanto también como los elementos que van a estar utilizando para este primer periodo. Por favor, adelante con los detalles. Bueno, sí, nosotros estamos ya, como es de conocimiento público para la comunidad ganadera y también para la ciudadanía en general. Estamos teniendo el arranque el lunes, el siguiente lunes 23 de enero. Se va a extender este primer periodo de vacunación hasta el 3 de marzo y el periodo de registro va a ser hasta el 17 de marzo. ¿Qué tipos de animales entran a vacunación antiaftosa? Primeramente, todas las categorías de animales existentes, es decir, nosotros le llamamos vacunación de hacienda general. Y van a entrar todas las categorías de animales, y también incluidos los búfalos, los bubalinos también están incluidos dentro del programa de vacunación antiaftosa. Y entonces aquí en este primer periodo es donde nosotros necesitamos el mayor ejército o todo el ejército disponible tanto desde la Fundasa como también desde el SENACSA para poder ejecutar la vacunación. En ese sentido, ya a términos del año pasado, ya por noviembre, parte de diciembre, se hicieron todas las capacitaciones para los veterinarios, que van a ser los coordinadores técnicos de vacunación y subcoordinadores, y estamos terminando ya entre hoy y parte de los primeros días de enero la capacitación para los personales que van a trabajar como certificadores y vacunadores. Y ahí tenemos una estimación de aproximadamente 3.500 personas que van a estar trabajando dentro de la Fundasa en todo este operativo. Es un operativo muy grande que incluye también ya la notificación o comunicación al tenedor de ganado, al productor, de cuándo sería su fecha de vacunación. Hay una fecha prevista, entonces todos los establecimientos ganaderos a partir del lunes 23 ya van a permanecer totalmente bloqueados por inicio de vacunación para que puedan eh, ejecutarse de manera sistemática los trabajos de vacunación en estos establecimientos ganaderos. También estamos vacunando contra la brucelosis bovina en terneras de 3 a 8 meses de edad que van a vacunar con cepa 19 y que también en estos casos también hay un bloqueo por inicio de vacunación para esas categorías. Es decir, en ambos casos, en brucelosis y en fiebre aftosa, nosotros vamos a hacer el bloqueo sanitario para el inicio de vacunación. Una vez que vacunen sus animales, entonces vamos a dar la bandera verde para que puedan emitirse las movilizaciones respectivas. Entonces esto implica mucha gente también desde el servicio. Nosotros hicimos las capacitaciones respectivas para los coordinadores de región, jefes de unidades zonales, que van a estar acompañando el operativo
Y un dato muy importante, esta primera vacunación o esta vacunación de este primer periodo que nosotros le llamamos es demasiado importante porque aquí marcamos un poco el catastro ganadero. Es decir, en un 95-97% de los casos se tiene toda la población ganadera y se levanta el inventario de la población ganadera, de los establecimientos, del productor. Así que instamos a la comunidad ganadera, al sector ganadero, de colaborar, como siempre lo han hecho, en esta alianza estratégica que tenemos con el sector privado, de que sea una buena vacunación. Y otro dato importante, este primer periodo mide también los niveles de inmunidad nacional. Es decir, tenemos que hacer un buen periodo de vacunación, a pesar de que sabemos que existen en algunos casos condiciones extremas de sequía que venimos arrastrando ya desde hace un tiempo, pero de igual manera esta vacunación es la que va a ser medida allá en mayo. Cuando empecemos el segundo periodo vamos a medir qué nivel de inmunidad estamos teniendo. Nosotros en ese sentido estamos bastante bien, estamos con un 95% de inmunidad a nivel de rebaño nacional, es decir, no solamente estamos midiendo la cobertura, que está cercana al 99%, la cobertura significa ir a aplicar la vacuna, ¿sí? En el 99% de la población bovina se aplicó vacuna, pero otra cosa es medir esa aplicación de la vacuna, cuánto te protege. Entonces es ahí donde tenemos un 95% de protección a nivel de rebaño nacional. Y bueno, es un poco este periodo importante por eso, porque nos va a permitir ir midiendo año tras año y ya estamos unos casi 2 años consecutivos de un 95% y ya prácticamente unos 6-7 años en donde empezamos a medir esto, casi 8 años, que estamos por encima ya del 90%, así que realmente estamos en el techo del programa de vacunación antiaftosa. Así que la idea que tenemos de aquí hasta un cierto periodo de tiempo es mantener estos altos niveles de cobertura inmunitaria que nos va a permitir tener, bueno, andar con cierta tranquilidad en todo este proceso que tiene el Plan Nacional de Vacunación. Doctor, haciendo un poco también un recuento y una mirada quizá en la historia, en los antecedentes de nuestro país, ¿cuándo fueron los últimos registros de presencia de fiebre aftosa puntualmente? Brucelosis sí es una enfermedad que tiene mayor presencia de repente en los establecimientos, pero específicamente de fiebre aftosa, cuando hablamos de eso, ¿a cuándo nos tenemos que remontar? Nos tenemos que remontar allá por el 2011, 2012, es decir, hoy estamos en nuestro mejor tiempo, digamos, porque hasta ese año era muy variable y había en la región, no solamente en Paraguay, sino en la región se presentaban muchos brotes esporádicos, ¿sí? Principalmente en las zonas de frontera. Entonces Paraguay si bien es cierto, hoy no es el último país que ha declarado un brote, sí es el último país aquí en la región del Mercosur. Ya llevamos más de 10 años de no presencia de la enfermedad en nuestro establecimiento en el país. En 2012 fue lo último que nosotros habíamos notificado a la Organización Mundial de Sanidad Animal. Entonces llevamos muy buenos números, muy buenos registros y en ese entonces, un poco yendo a la historia, ya estamos prácticamente, se cambió muchas cosas. El programa ha mejorado sustancialmente en todos los procesos y cada año se está implementando una innovación importante. Estamos seguros de que, y convencidos, y hay un convencimiento también ya dentro de la región, de que el sistema de vacunación de Paraguay es uno de los mejores del mundo en cuanto a control, en cuanto a calidad se refiere y en cuanto a seguimiento se refiere, porque no es solamente ir a seleccionar los establecimientos, aplicar una vacuna, sino que ir midiendo año tras año cómo está surgiendo ese trabajo en campo,
que es lo más difícil y lo más importante saber dónde tengo yo bolsones de susceptibilidad o lugares donde estoy vacunando menos y tratar de que en el periodo siguiente eso se pueda corregir. Entonces, eso hace este sistema de vacunación que es muy complejo, es cierto, es muy complejo desde el momento del control del biológico, de toda la trazabilidad de esa vacuna hasta que llegue al productor, se aplique la vacuna, y de toda la trazabilidad también del sistema de gestión de la vacunación. Es decir, desde el momento que yo planifico un establecimiento ganadero, desde el momento que notifico la fecha prevista, el bloqueo sistemático por vacunación, que es un tema, pareciera que estamos repitiendo cosas que hicimos hace mucho tiempo, pero sin embargo nos permite bloquear todo y que en un corto periodo de tiempo la masa de inmunidad nos permita a nosotros avanzar en forma pareja y uniforme en los establecimientos. Y eso es muy importante a la hora de establecer medidas sanitarias. Y también hechos resaltantes que hacen también la madurez que se tiene con respecto al rol que tiene cada integrante de esta alianza, es decir, el rol que tiene Fundasa de ejecutar la vacunación, de tener los recursos humanos, de manejar el control de los biológicos de manera adecuada, y el rol que tiene el servicio de fiscalizar, supervisar y establecer correcciones y auditar también todo el sistema sanitario. Es decir, desde el 2012 hasta aquí ha habido cambios demasiado importantes, estratégicos, digamos que a partir de ese año podemos decir con toda seguridad que se estableció un nuevo programa nacional para lo que establece el control y la erradicación también de la fiebre aftosa en el país. Doctor, aprovecho también para hacerte una consulta que tiene que ver justamente con todo esto, con el programa de vacunación, con la prevención y por supuesto también con el gran trabajo que han estado desarrollando a lo largo del tiempo. El año pasado se habló mucho e inclusive causó gran controversia la idea planteada con relación a esto o la proyección de inclusive en algún momento llegar a dejar de vacunar. También es una situación que otros países a nivel regional ya la han ido implementando también con el paso del tiempo. ¿Eso cómo sigue? ¿Sigue en pie ese pensamiento de repente de apuntar a dejar de aplicar la vacuna contra la fiebre aftosa aquí en Paraguay? Bueno, primeramente es muy importante señalar algo antes de hacer el comentario. Cuando el servicio sale a instalar un debate sobre el levantamiento de la vacunación, nos instala un debate para dejar de vacunar exactamente. Y el debate es mucho más amplio, es decir, lo que se planteó en ese momento es, nosotros estamos en un nivel en donde hemos llegado al techo de nuestro plan de vacunación, ¿sí? Es decir, ya no vamos a superar la barrera de inmunidad del 95% porque estamos haciendo un trabajo fenomenal. Las coberturas son del 99%. Entonces es el momento de establecer una hoja de ruta. Una hoja de ruta sin tener un plan a futuro de cómo podría ser esa transición en la cual ya estamos, nosotros ya estamos en una transición. ¿Y cómo sería eso en el futuro? ¿Cómo se podría plantear eso en el futuro? Entonces, tener un plan que sea previsible, un plan previsible y que en ese plan previsible el sector ganadero y el sector público a través del servicio y el gobierno nacional tengan un consenso de cómo sería de aquí en adelante ese proceso de llegar, porque dejar de vacunar es lo último que se hace. Es decir, eso es para la foto, dejar de vacunar, colgar la jeringa. Lo importante es cómo uno avanza en ese proceso de dejar y pasar a un mejor estatus. Lo que es pasar a un mejor estatus, sin entrar en esa discusión si el mejor estatus paga mejor o no.
sino que tener ese mejor estatus que nos permita también, por supuesto, empezar a entrar en mercados más premium. Hay que hacer muchas otras cosas más también. El sistema de identificación individual es un tema pendiente que también tiene que incorporarse a este proceso. Entonces, esa fue la discusión. Y hoy a nivel regional es Brasil el país que está llevando adelante un proceso de transición hacia un mejor estatus. Entonces, hoy, ¿qué está pasando? En el lado brasilero, en Mato Grosso do Sul, en las fronteras con Amambay, Canendiyú y también Alto Paraguay, ya vamos a tener en 6 meses, o en 3 meses, o en 4 meses, la primera cohorte de animales totalmente sin vacuna. Es decir, animales que están naciendo y que van a tener calostro de la madre, que en algún momento fue vacunada en noviembre seguramente, y después ya vamos a empezar ese proceso de tener animales totalmente susceptibles en una línea frontera con Paraguay, ¿sí? En donde nosotros como servicio tenemos que hacer trabajos adicionales para poder manejar todo el aspecto de la vigilancia en ese sector. Entonces, estos son los manejos regionales. Sabes muy bien que Argentina y Uruguay están en contra, absolutamente en contra de un posible levantamiento de la vacunación, y ni siquiera es un tema de discusión en esos países en este momento. Aquí fue lo que se intentó hacer, fue una hoja de ruta nada más. No se dijo lo vamos a hacer en el siguiente año, en otro año, sino simplemente tratar de tener un marco previsible, porque tenemos que ser previsibles nosotros también, que no nos agarre de sorpresa todo este proceso, porque yo estoy seguro como estoy mirando y conociendo el trabajo que se está haciendo en la región, que más tarde o más temprano el plan hemisférico, bueno, en algún momento dado los países van a tener que tomar esa decisión. Y esa decisión tiene que ser una decisión macro, estratégica a nivel del gobierno, como un plan de acción que contemple la conformidad entre ambos sectores. Excelente. Doctor, nuevamente y como siempre, un placer conversar contigo. Agradecemos nuevamente la gentileza de tu tiempo. Vamos a seguir en contacto, por supuesto, para seguir difundiendo más información. Esperemos que esta primer campaña sea un éxito y bueno, arrancar con todo ya el próximo 23 de enero. Sí, muchísimas gracias y bueno, están todos invitados al lanzamiento que va a ser el 23 en la ciudad de Pacaraí, en el establecimiento La Tranquera, que le pertenece al doctor Manuel Cardoso. Ahí se va a hacer el lanzamiento de la vacunación, así que están invitados ustedes para poder participar. Muchísimas gracias.